Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido seas a este video. Gracias por darle clic. Seguramente el título te llamó la atención porque en algún momento has escuchado acerca de la iglesia adventista o conoces a alguien que es adventista del séptimo día y pues no sabes quiénes son, en qué creen. Bueno, pues en este video te vamos a explicar un poco acerca de quiénes son los adventistas del séptimo día. Además, en uno de los videos que tengo en este canal, algunas personas han preguntado sobre en qué año se organizó la iglesia, quiénes son. Entonces considero que hay que responder esas preguntas y para eso es este video. También tenemos que analizar lo que la historia dice, porque hay un principio, hay un antes y un después de cómo es que se forma la iglesia adventista del séptimo día. El 22 de octubre de 1844 ocurre en Estados Unidos un hecho muy particular que es llamado el Gran Chasco de 1844. ¿Qué ocurre el 22 de octubre de 1844? Bueno, un grupo de estudiosos de la Biblia, un grupo de cristianos, empieza a leer el libro de Daniel y se da cuenta que hay algunas profecías. Y esas profecías, según los datos que ellos tenían y algunos cálculos matemáticos que hicieron y otros análisis que estuvieron desarrollando a lo largo de los años, pues con ello ellos concluían que Jesús venía el 22 de octubre de 1844, porque hay un versículo que dice que Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Pero ellos pensaban que Jesús vendría a la tierra, que iba a renovar esta tierra. Y no, lo que Jesús, con el tiempo, ellos comprendieron, con el paso de los años, comprendieron y el Espíritu Santo los iluminó, les dio esta visión para poder describir estos hechos. Era que Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo, pero en el cielo. En este contexto, estos hombres y mujeres estudiosos de la Biblia, pues siguieron en el camino del Señor. Muchos otros, a partir de este hecho, pues obviamente se desanimaron, abandonaron la fe, se deslindaron totalmente de este movimiento, pero muchos otros siguieron. Y entonces, con el paso del tiempo que empieza a desarrollarse este movimiento, en 1863 es la fecha específica en que se organiza la iglesia adventista del séptimo día, esto en Battle Creek, en Michigan, Estados Unidos. Así que a partir de 1863 la iglesia adventista pues se organiza y pues hasta la fecha sigue adelante. Sin embargo, la iglesia adventista del séptimo día tiene un significado. Adventista porque espera el segundo advenimiento de Jesús, y del séptimo día porque guardamos el sábado. Y esta característica nos diferencia de la gran mayoría de las iglesias, si no es que de todas. Hay algunas que guardan el sábado, son muy pocas, pero la iglesia adventista lo lleva en su nombre. Y ¿qué dice la Biblia acerca del día sábado? Hay muchos textos en la Biblia que hablan sobre el sábado, pero te voy a dar 3 específicamente y son muy sencillos de entender, no es nada complicado, es muy sencillo de entender. En Génesis capítulo 2, versículo 1, 2 y 3 dice de la siguiente manera: y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. El texto es muy claro. Dios termina de crear este mundo en 6 días y el séptimo día descansa. Pero tú te preguntarás, ¿acaso Dios se cansa? Pues no, Dios no se cansa. Dios es un Dios inmortal, es un Dios omnipresente y Él no se cansa. Pero Dios instituye el séptimo día como un recordatorio de la creación.
y un espacio en el tiempo en donde quienes le adoran y quienes creen en lo que Él creó y en lo que Él ha hecho, pues pasamos un tiempo de adoración, un tiempo de esperanza en Jesús, en Dios. Por eso es que Él lo creó, para que podamos recordarlo, pero también para descansar de nuestras labores de la semana. Así es que ese es el primer texto, la creación. También existe otro texto que podemos encontrar en Éxodo. En Éxodo 20, un acontecimiento importante. El pueblo de Israel había pasado 400 años en Egipto. 400 años en donde generación tras generación habían olvidado muchos de los consejos que Dios le había dado a su pueblo, al pueblo de Israel. Y déjame hacerte una pregunta. ¿De casualidad tú hoy día sigues o recuerdas o celebras las tradiciones de tu abuela, por ejemplo, cuando era niña o cuando era adolescente? ¿Sigues algunas de sus tradiciones? Probablemente sí, probablemente no. En mi caso, pues nosotros somos adventistas porque mi abuelo materno conoció el evangelio y pues fue como lo pasó a mi abuela y mi abuela pues nos los pasó a nosotros. Pero, ¿qué tal si yo te hago la siguiente pregunta? ¿Tu bisabuela, sigues las costumbres de tu bisabuela? Probablemente no sepas quién es, yo no sé quién es mi bisabuela. O es más, tu tatarabuela, ¿sabes quién es tu tatarabuela? ¿Sigues las costumbres o la religión incluso de tu tatarabuela? Muy probablemente no, porque conforme van pasando los años vamos olvidando todas esas cosas. Sin embargo, Dios quería que el pueblo de Israel no olvidara eso que leímos en Génesis, el séptimo día, que ellos lo recordaran. Y miren, en Éxodo 20, del 8 al 11, que es el cuarto mandamiento, se diferencia de todos los demás por una palabra en particular. Vamos a leerlo. Dice así: acuérdate, haz del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios quería que el pueblo de Israel recordara. Fíjate que dice, acuérdate. Cuando tu mamá te dice, acuérdate de esto, o tu papá te dice, acuérdate, no te olvides de esto, ¿por qué lo hace? Es muy sencillo, lo hace por tu bien, lo hace para que estés bien, lo hace para que te vaya bien. Y Dios, cuando escribe su ley en estas tablas de piedra para el pueblo de Israel, le dice, acuérdate, yo creé este mundo en 6 días, el séptimo reposé, no lo olvides, acuérdate. Y menciona diversas características. Segundo texto. Vamos con el tercer texto acerca del día sábado, porque aquí hay un versículo en donde Jesús habla oralmente, textualmente. Jesús habla y dice lo siguiente. En Marcos 2, versículo 27 y 28, Jesús les dice a los fariseos, porque en cualquier oportunidad los fariseos abordaban a Jesús, lo señalaban, le hacían preguntas y Jesús siempre respondía de manera certera. Y en Marcos 2, 27, 28, Jesús les dice, también les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. En estos textos podemos ver que Dios se preocupa por el ser humano. Dios quiere primeramente que descanse, que tenga un día especial
que es el séptimo, el sábado, para que puedan adorarle, pero también para que recordemos que es un Dios creador, que es un Dios que salva, que es un Dios que desea lo mejor para nosotros, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Deseo que con estos textos pues haya respondido tus dudas en general sobre quién es la Iglesia Adventista, quiénes somos como iglesia, en qué creemos, y ya haremos otro video específicamente sobre más detalles acerca del sábado. Que el Señor te bendiga y nos vemos muy pronto en el próximo video.